¿Cómo debemos esperar? Pues ya sea que vayamos a hacer alguna compra o que estemos enfrentando alguna emergencia, lo que no queremos escuchar es espera. A nadie le gusta esperar, ¿verdad? Lo queremos ya mismo. Y vivimos en un tiempo en el que ya se ha vuelto más y más relevante, porque casi todo lo que queremos hoy podemos tenerlo muy rápido. Hace un tiempo teníamos que pensar en esperar un mes para algo. Luego se redujo a 2 semanas, luego a 1. Ahora es casi un día. Y a veces puede obtenerlo el mismo día. Vea en qué desastre moral estamos en este país, porque la gente no está dispuesta a esperar sexualmente hasta casarse. Todo el mundo lo quiere todo ya. Y uno pensaría que por fin hemos llegado a la conclusión de que está bien tener todo lo que queramos y cuando lo queramos. Dios no lo hizo así. Sabía que esperar es muy, muy importante. De lo contrario, no lo hubiera dicho tantas veces en la Biblia para recordárnoslo. Y en el Salmo 27, por ejemplo, en este Salmo 27, el versículo 14 dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y ahora, ¿por qué habría de decirlo así? Porque sabe que a veces no es fácil esperar. No es fácil, por ejemplo, si hemos esperado algo por mucho tiempo. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, esfuérzate. A veces se necesita fortaleza solo para esperar. Y dice: aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿En qué aspecto de su vida se le dificulta más tener que esperar? ¿En qué aspecto? ¿Se trata de una relación con alguien o se trata de dinero? ¿O en cuál relación de su vida tiene más problemas solo por tener que esperar? Cuando pienso en cuántas veces Dios habla de esperar, veo que esperar es muy importante, por lo que a Dios respecta. Es importante en nuestra vida física, en nuestra vida espiritual también. De hecho, una de las lecciones clave en la Biblia es aprender a esperar en Dios. ¿Cuántas veces nos insta a esperar? Sin embargo, no nos gusta esperar. Preferimos obtener las cosas ya mismo, pero creo que todos tenemos suficiente sabiduría para saber que es mejor no tener algunas cosas cuando queramos. A veces tener algo de inmediato no es sabio. Quizás no estemos listos. Por ejemplo, hay cosas que son peligrosas. Algunas son peligrosas no solo físicas, sino también emocionalmente. Así que hay que tener cuidado y hay que estar conscientes de que esperar es más que una simple idea. Es un principio de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos exhorta Dios a esperar? Y pensémoslo, lo hace tan sencillo al decir: aguarda a Jehová. Luego fíjese en la siguiente frase: esfuérzate y aliéntese tu corazón. Que es su manera de decir: a veces no será fácil esperar. Escúchelo: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué habría Dios de decirnos que esperemos por lo que sea? Porque sabe que esperar tiene grandes ventajas. Es bueno no tener todo cuando lo queremos. Es bueno esperar por algunas cosas. De hecho, algunas se vuelven mucho más valiosas cuando hay que esperarlas. Vivimos en un tiempo en el cual, cuando queremos algo ya, podemos tenerlo ya. Más o menos así es. La mayoría de las cosas podemos tenerlas ya. Pero hay consecuencias, y pagar esas consecuencias no suele valer la pena por lo que queremos. Esperar en el Señor es un principio clave de la palabra de Dios. Y al pensar en eso, considero algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, vayamos a Isaías capítulo 40 por un momento, y que veamos algo en este pasaje. Isaías 40, escuche esto: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento
no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, ¿qué sucede? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando un seguidor de Cristo aprende el principio de esperar en el Señor, aprende uno de los principios más importantes en la Biblia. Podemos ir de Génesis al Apocalipsis. Esperar en el Señor no es una idea popular, no es un principio fácil, pero es imprescindible si uno quiere ser la persona que Dios quiere que sea. Si uno quiere hacer lo que Dios quiere, aprender a esperar en Él. Hay algo en ese sencillo principio, esperar en el Señor. 4 palabras. ¿Por qué es tan importante? Pregúntele a Dios. Puede comenzar en Génesis. Pregúntele a Dios si infringe su advertencia de esperar, siempre se paga un precio. Quiero repetirlo. Cuando infringimos ese principio y nos adelantamos a Dios, no esperamos en Él, siempre pagamos un precio. Por eso, tantas veces, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. En Salmo 37, los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, Dios nos dará lo que nuestro corazón necesite y desee, si esperamos por su tiempo. Dios es bueno, y a veces pensamos, pues si no lo tengo ya, ¿cómo que Dios lo olvidará? Pregunto, ¿qué es lo único que olvida Dios? ¿Qué es? El pecado perdonado lo olvida. A veces la gente nos pregunta, pues ¿por qué has esperado tanto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no compras esto? ¿Por qué esperas por esto, por aquello y por lo otro? Porque si somos sabios, esperamos hasta escuchar de Dios. Ahora pensemos en la gente al orar y digamos que sin duda todo el mundo ora en la noche antes de dormirse. ¿Ora por algo que quiere que Dios le ha advertido? Ahora no. Cuando ora y le pregunta a Dios por alguna compra y dice, bueno, Dios no me ha detenido, así que debe estar bien. Suena como un adolescente. Así no es, no se trata de eso. Si le pregunta algo a Dios, mucha atención. Si le pregunta a Dios, está obligado a esperar a que Dios le dé permiso para hacerlo. ¿Cuántas veces dice, espera en el Señor? ¿Cuán sabio es esperar en el Señor? Y pensemos en esto. ¿Cómo espera la mayoría de la gente? Espera con impaciencia, o sea, se queja al respecto, se lo cuenta a otros, se lo dice a Dios y se queja con Él porque aún no lo ha hecho. Espera con nervios. Oh Señor, ¿lo recibiré o no? ¿Harás algo, Señor? Ayúdame. O espera con quejas. Piense en esto, piense en Dios observándolo mientras ora y le pide algo, pidiéndole y quejándose todo el tiempo por no habérselo dado todavía. Y también hay personas que esperan cuestionando a Dios. Señor, ¿por qué no lo haces ya? Piense en algo que le ha pedido a Dios en su vida y Él no lo ha hecho de inmediato. ¿Cuál fue su reacción? ¿No lo cuestionó? Piénselo. ¿Acaso no cuestionó su juicio? Pues, ¿por qué no ahora? Consciente en su corazón de lo ilógico que es esto, lleva una petición ante Dios de algo que es válido y Dios no se lo concede de inmediato. Luego usted vuelve y dice, bueno Señor, ¿qué estás esperando? Y no puede pensar en ninguna buena razón de por qué Dios no se lo ha dado aún. ¿Y qué pasa? Comienza a quejarse. En el fondo sabe que Dios dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea, Dios es bueno, maravilloso, admirable, muy generoso, al darnos a todos más de lo que merecemos. Pero cuando no obtenemos algo que queremos, venimos a quejarnos. Deténgase a pensar. ¿Le privaría Dios de algo bueno para usted? No. ¿Lo retendría si algo fuera el momento propicio? No. Deténgase a pensar. Cada vez que Dios nos priva de algo, lo hace por sabiduría, amor y
por nuestro beneficio. Él sabe que luego es mejor. Más adelante estaremos listos. Más adelante estaremos preparados para eso. No siempre estamos preparados para todo lo que pedimos. Y le diríamos eso a nuestros hijos o nietos. Diríamos, hay cosas para las que no estás listo. Y al mismo tiempo le pide algo a Dios y Él no se lo da cuando quiere, así que lo cuestiona. Mire, piense en todas estas actitudes: impaciencia, nervios, quejas, dudas, frustración, irritabilidad, y esperamos afligidos. ¿Qué ha estado pidiéndole a Dios que Él no le ha concedido? No puedo decirle cuán importante es esperar en Dios, porque es la clave para la forma en que Dios opera. No recuerdo nada que le haya pedido a Dios y recibido de inmediato. Y mire, a veces no estamos listos, a veces pedimos lo correcto, pero Dios sabe cuándo estamos listos y cuándo no. Y nos quejamos de Dios, porque no nos da lo que queremos, cuando no se trata de que no nos lo dé, sino que espera a que estemos listos. A veces espera hasta que nos demos cuenta de que Él es la fuente de lo que buscamos en la vida y nadie más. A veces quiere enseñarnos que no necesitamos eso. Creemos que necesitamos eso. Dios sabe que no, y sabe que eso sería de tropiezo en nuestra vida. Dios sabe que tiene algo mejor que eso. El no estar dispuestos a esperar nos hará caer en problemas, en dudas de todo. ¿Y qué dice Dios? Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, y pensemos en cómo esperar. Espero que tome notas. ¿Cómo debemos esperar? Debemos esperar con paciencia. Hay que esperar pacientemente. Y pienso en cuántas veces se nos advierte en la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Escucha esto, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. O sea, seremos bendecidos si esperamos por lo que sea que estemos buscando y por lo que necesitamos en la vida, si esperamos el tiempo de Dios. Ninguno de nosotros cuestionaría el hecho de que Dios es más sabio que nosotros, ¿verdad? Sabemos que es más sabio que nosotros. Por lo tanto, lo que sea que le pida, sin duda, sé que Dios sabe cuál es el tiempo propicio, el mejor. Preste atención. Dios sabe que si lo recibo antes de tiempo no lo disfrutaré. Él sabe que si lo recibo en el tiempo propicio, lo disfrutaré por el resto de mi vida. No hay muchos principios bíblicos más importantes que aguarda a Jehová. Sí, espera a Jehová. Entonces, en segundo lugar, ¿cómo debemos esperar? Debemos esperar en quietud. Escuche este salmo, el Salmo 62. En Dios solamente está acallada mi alma. Lo que significa es esto: dejo de quejarme. Espero callado y dejo de quejarme. Gracias, Señor. Sé que en tu tiempo dado, en tu buen tiempo, proveerás justo lo que estoy pidiéndote. Y desde luego, esperamos con fe en Dios. Es decir, esperar no significa que no digamos nada, sino que esperar es confiar con fe activa en Dios. Confío en ti, Señor. Es decirle, confío en ti, Señor. O sea, no me angustio por eso. Si me angustio, no estoy confiando, pero quiere que esperemos con confianza en Él. Fíate de Jehová de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. ¿Diría usted que es una persona de fe? Piense por un momento en su vida de oración. En primer lugar, ¿ora a diario? Si no lo hace, se meterá en problemas. Todos necesitamos hablar con Dios a diario. ¿Ora con paciencia? ¿Cuántas veces he escuchado esto? Pues le pregunté a Dios al respecto y oré varias veces
y no creo que Dios me haya escuchado. Entonces le pregunto, ¿qué tiene que hacer Dios? Piénselo. ¿Qué tiene que hacer Dios en su vida para asegurarle que está escuchándole sin decirle nada audible? ¿Qué tiene que hacer? ¿Puede confiar en que Dios cumple su palabra? ¿No basta con eso? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No siempre hoy, ni en una semana, ni en un mes, pero estoy dispuesto a creerle a Dios, porque sé que lo que pido es bíblico, es correcto, es bueno, es la bondad de Dios. Me siento libre al respecto. Pero el tiempo, ¿por qué tenemos que esperar? Recordemos esto. Dios en su sabiduría y en su amor siempre tiene una razón específica para que esperemos por algo que pedimos en particular. Pero preste atención, solo vemos lo que tenemos enfrente. Dios no solo ve eso, sino lo que hay más allá, y más allá, y más allá. Y ve el efecto que tendrá en nuestra vida, bien sea que esperemos o no. Así que esperar es un principio bíblico muy importante. Hay que esperar con esperanza. Escuche esto. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. A veces hay situaciones en las que creemos que es indispensable tener esto o aquello ya mismo, cuando en verdad eso no es cierto. Este es un principio bíblico. Esperar hasta que tengamos el permiso de Dios para tomar decisiones serias. O sea, muchas decisiones no son grandes, son pequeñas, pero son serias debido a las consecuencias. Si solo veo de aquí hasta allá, no lo veré. El Espíritu de Dios vino a su vida en el momento en que aceptó a Cristo como su Salvador. Una de sus razones principales para venir a su vida fue sellarle como Hijo de Dios, pero también para darle guía y dirección. Ese es uno de sus principales fines, dar guía y dirección en un mundo vil, pecaminoso y malvado. Lo que tenemos es a Dios en nuestro espíritu para darnos guía y dirección en cuándo decir no, cuándo sí, cuándo ir por aquí y cuándo ir por allá. Es insensato tratar de vivir en este mundo sin Dios y sin escucharlo. O sea, la oración debe tener prioridad en nuestra vida. Cada día, la prioridad de nuestra vida debe ser nuestro tiempo a solas, con Dios en quietud. Un buen momento para eso es al comienzo del día. Hay gente que trabaja bajo ciertas circunstancias a diario en la oficina. Entran a una fosa de tentación, entran a una fosa de maldad, vileza, lenguaje profano y todo lo demás. Pero trabajan allí y deben estar allí en este punto en particular de sus vidas. Uno no puede ir al trabajo donde sea que trabaje olvidándose de Dios y hacer lo que le plazca. Debemos ser sensibles a nuestro entorno, cuidadosos con lo que veamos, con lo que escuchemos o no, y con quienes traten de influenciarnos de algún modo. Esperar en el Señor, esperar con fe, en quietud, con paciencia y esperanza. Hubiera yo desmayado, esperar con valentía. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Mire, Dios sabe que para ciertas cosas se necesita valentía para esperar. Se requiere valentía para esperar, tenemos que esperar, aunque no queramos hacerlo. A veces no podemos ni pensar en una razón por qué Dios no habría de hacerlo ya mismo. Si algo he escuchado mucho como pastores, bueno, ¿qué está esperando Dios? Puedo darle toda clase de respuestas, pero la verdad es que Dios está esperando, espera con un corazón lleno de amor, para darnos lo que esperamos si es su voluntad. Si no es su voluntad, no lo recibiremos, pero Dios espera hasta que sea el momento indicado. Así que deseo que piense en esto. Le daré 15 segundos para que piense en algo. ¿Está listo? Quiero que piense en algo que le ha pedido a Dios. Quizás sea algo para alguien más o para usted. ¿Y cómo?
Le daré 15 segundos para que responda. ¿Cómo ha reaccionado a sus peticiones a Dios? Tiene 15 segundos para pensarlo. Muy bien. ¿Ha esperado en Dios con valentía, con paciencia, consciente de que Dios siempre quiere lo mejor para usted? Es decir, ¿espera con paciencia a que Dios conteste su oración? ¿O acude a Dios una y otra vez diciendo, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dios mío, he orado por esto y he pensado en esto, ¿por qué no? Y esta es su respuesta, porque te amo. Esa es la razón. Dios no nos privará de nada que sea bueno para nosotros, que sepa que necesitamos, que esté bien tenerlo, disfrutarlo, no desobedecerlo, ni idolatrarlo en nuestra vida. Hay cosas que nunca obtendremos, pues Dios sabe que se harán dioses en nuestra vida. También hay que esperar firmes en la palabra de Dios. Escuche, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Entonces, ¿cómo espera? Ahora recordemos que una de las razones por las que hay que esperar es por el pecado en nuestra vida. Dios sabe captar nuestra atención. Cuando hay algo indebido en nuestra vida y le pedimos algo más a Dios, estamos pensando, pues por aquí hay algo que necesito. Y Dios dice, pues por aquí está la razón por la cual no puedes tenerlo ahora. Cuando trates con esto me encargo de aquello. Mientras no arregles esto, no haré aquello. El pecado es una barrera para la bendición. Si queremos la bendición de Dios y acortar el tiempo, debemos ver nuestro corazón y asegurarnos de que esté limpio. Si nos sometemos a su voluntad y queremos lo que Dios quiera, lo más probable es que recibamos nuestra petición. Pero deseo que veamos que Dios no pierde ni una sola oportunidad para enseñarnos a confiar en Él. No importa si tiene 21 o 81 años, Dios siempre está en el proceso de enseñarnos a confiar en Él. Quizás todos aquí, sin excepción, diríamos que hay algo por lo cual estamos orando, confiando, esperando en Dios. ¿Espera usted con paciencia, en quietud, con fe, con esperanza, con valentía, con confianza? ¿Está esperando? ¿Confiado en que Dios escuchará y contestará? ¿O ha puesto Dios algo en su mente en los últimos 25 minutos de lo cual quiere que se ocupe? Lo más probable, si algo le vino a la mente, que tiene que ver con algo que le ha estado pidiendo a Dios, esto es lo que Dios está señalándole. De eso debe ocuparse si quiere que Dios conteste su oración. Dios contesta oraciones y Jesucristo lo hizo muy sencillo en el Sermón del Monte al decir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, Dios está dispuesto. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Así que tenemos las promesas, entonces mucha atención. Obedezca a Dios, escúchelo y véalo actuar. Y Dios actuará. Amén. Padre, gracias por la sencillez de tu palabra. No hiciste que fuera difícil de entender para nosotros. La hiciste sencilla y clara para que escuchemos con más atención. Escucharemos para discernir tu voluntad de la nuestra. Quieres edificarnos, no en una sola respuesta, Señor, sino sabemos que te deleitas en conceder los deseos de nuestro corazón. Quien sea que esté hoy aquí orando por lo que haya en su corazón y batallando porque aún no ha sucedido, dale entendimiento ahora mismo que vendrá la respuesta, si es tu voluntad. Vendrá en tu tiempo, si te obedecemos, seguimos tu palabra y confiamos en ti. Te amamos porque nos amas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a la Biblia.
¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por algunos años, pero no la ha leído mucho, ¿verdad? O quizás usted sea alguien que la lee a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene, ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto que asume una postura, sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Eso no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad, al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia, y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, que nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz, sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando, alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores. Es cierto. Pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero, por todos los tiempos y para toda la eternidad, Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es, en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer solo un par de versículos aquí y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero primero Isaías 66. Hay una parte de este versículo que debemos ver. El versículo 1. Así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esta persona, miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles, es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, hay toda clase de ideas. Y deseo hacer simplemente esto. Le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta, no pierde vigencia la palabra de Dios, es eterna. Cuadra en toda generación, es infalible, o sea, sin error. Y en 2 de Pedro, vayamos un momento, escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas.
Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. O sea, que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree, pero deseo que veamos qué es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo, y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensa en eso. Dios es sabiduría, y al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar, y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo, la verdad, a Adán y Eva, dijo, si me desobedecen pasará tal cosa. Y lo desobedecieron, y justo pasó lo que Él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena, y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias. Mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos, la clase de vida que tendríamos que vivir, y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, si soy desobediente, pagaré la pena. Pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? Pues claro que no. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten de la veracidad de la Biblia no tienen ni idea de por qué vino Jesucristo. Dicen, sé que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana, que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto, nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego explica por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz. Por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice, ese Antiguo Testamento es tan... No lo entiendo. Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos. Porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz. Y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado, de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante. Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo,
y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta: ¿y qué es todo esto? Todo se trata de símbolos del Señor Jesús. Todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia es muy, muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, de esto, de lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios. Dios en carne humana. Lo crucificaron y murió. No hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo y por lo tanto venció la muerte. Así que Jesucristo no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte. Y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y allí está ahora, está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón, ¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree en la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno. Grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud. Y así cantamos. No es un libro de errores. Es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. Y no hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, yo le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato. Morirá un día de estos. Y ya que no cree en la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de la gente dice, bueno, llegará mi fin. No, no lo es. Allí no llegará a su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora, los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay por qué preocuparse por la muerte, porque esto dijo Dios. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Y quiere que le diga por qué no irá a un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está en ningún lugar de la Biblia. Porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo falló, o algo pasó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio, no la hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios, fue enviado a que muriera pagando nuestra deuda de pecado. La pagó toda. No puede haber entonces un purgatorio. Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Y alguien dirá, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice. En Juan, capítulo 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto. Jesús, un momento, quien murió en la cruz,
resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre, y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez, por este y aquel, el otro y por aquel, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó a usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro del Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga: bueno, no entiendo todo eso. ¿Y sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él, y eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar, y leer y orar, y buscar y orar, y todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla. Han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 24: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. En Isaías capítulo 40 versículo 8, uno de mis favoritos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios, vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Pero permítame preguntarle, digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones, tiene posesiones que casi ha olvidado y se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta: ¿qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuchen muy bien, su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido del Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo del Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo, pero ¿qué tan bueno ha sido? ¿Puede decirme lo bueno que ha hecho o cuánto ha dado? No, el asunto no es ese. Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, el resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice: de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión, es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios. La Biblia es muy clara.
eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno. Y el uso que se le ha dado últimamente, hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió, él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y les ruego lo siguiente, número 1, no puede mostrarme errores en la Biblia. La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros y podemos ser perdonados de nuestros pecados, y puede ser cierto de usted, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor, usted dirá, eso es lo que usted cree. No, eso es lo que dice Dios. Y les ruego, en el nombre de Jesús, que piense, la palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios para escribir la verdad que rige nuestras vidas. ¿No está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted. Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión. Pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando experimentamos un fracaso en la fe, uno de los dones más importantes en su vida es el don de la fe. Y a veces lo subestimamos, pero la verdad es que vivimos por fe cada día. Algunas personas tienen más fe que otras, pero la fe es vital en nuestra vida. Al tener un fracaso de fe en la vida, sufrimos las consecuencias. Cuando pienso en todos los pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, considero lo prácticos que son en su descripción, y son ilustraciones tan hermosas, pero tan trágicas en cuanto a fracasos en la fe. Este es uno de ellos. Vayamos a Números, capítulo 13. Los hijos de Israel habían salido de Egipto por el Mar Rojo, al desierto, rumbo a Canaán, la tierra prometida que Dios le había prometido a Israel. Lo que ocurre aquí es un ejemplo hermoso y una lección impactante sobre lo que pasa cuando la gente pierde la fe. Y este mensaje se titula Cuando experimentamos un fracaso en la fe. Así pues, deseo definir lo que es un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es una falta de la expresión de nuestra fe, de confiar en Dios, al ser confrontados con un desafío, una prueba o una tentación. Al ser desafiados a confiar en Dios con algún reto en la vida, alguna prueba o tentación. Y nuestro pasaje es un ejemplo perfecto de esto. Y deseo que notemos algo aquí. Y hemos estado en Éxodo todo este tiempo, pero vayamos al libro de Números, capítulo 13, desde el versículo 1, y dice así: Y Jehová habló a Moisés, diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Así que envió a un grupo de hombres a espiar la tierra, convencidos que Dios les había prometido a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás. Canaán era su tierra prometida. Luego, veamos el versículo 25 de este mismo capítulo 13 de Números, y deseo que note el reporte que fue este. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra.
Así que habían recogido todo ese fruto y les contaron diciendo: presten mucha atención. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Así que trajeron parte de ese fruto y hallaron lo que les prometieron. Mucha atención. Más. Tal vez quiera subrayar esa palabra, pues aquí es donde la gente comienza a fallar en la fe. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Así que dijeron: ¿saben qué? Todo lo que dijeron era perfecto, mas... Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire lo que estaban viendo ellos, no lo que Dios les había dicho, sino lo que ellos vieron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que tienen para elegir: ¿creerán lo que dijo Dios? Les he entregado Canaán. ¿O creerán lo que dijeron los espías? Podemos hacerlo. ¿O creerán lo que dijeron los incrédulos? No, no podemos hacerlo. Entonces, como resultado de lo que concluyeron, escuche esto: ¡qué tragedia! Piense en esto. Todo el tiempo que pasaron cruzando el desierto por el Mar Rojo, y considere el hecho de que al llegar al Mar Rojo, Dios lo abrió, pasaron por tierra seca, volvieron las olas, destruyeron al ejército egipcio. ¿Y qué más podría hacer Dios? Luego, dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 14, entonces toda la congregación, mucha atención, en lugar de escuchar a Caleb y a Josué, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y sabe por qué lloraron? Porque tenían que elegir. Podían haber creído lo que dijeron los 2 hombres de fe, o lo que dijeron los demás espías. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: escuche esto, preste mucha atención. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Para nosotros es absurdo, pero mucha atención. El título de este mensaje es: cuando experimentamos un fracaso en la fe, porque esta es una expresión muy vívida de lo que sucede en la vida de la gente. Cuando Dios los ha bendecido y bendecido y bendecido otra vez, y los ha ayudado a superar situaciones, y luego les da una oportunidad para otra bendición. Si algo parece un poco difícil, olvidan todo lo que han pasado. Mire, designemos un capitán y regresemos a Egipto. ¿Volver a qué? A la esclavitud y bajo el dominio de los faraones. ¿Cómo regresarían?
alrededor del desierto, no por el Mar Rojo. Escuche. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Esa es una expresión de fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Esa es una expresión de fe, porque fue lo que prometió Dios. Entonces, toda la multitud habló de, escuche esto, apedrearlos. Apedréenlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No sé de un pasaje en la Biblia que sea más explícito en lo que respecta a tener un fracaso en la fe. Porque esto es lo que nos sucede. Piense en las bendiciones que le ha dado Dios. Y también piense en esto. Pese a lo que haya en nuestro pasado, tenemos un futuro. Y parte del futuro es influenciado por el pasado. Pero si confiamos en Dios, su futuro para nosotros siempre es lo mejor. Así que todo un grupo fue a espiar la tierra y solo Josué y Caleb dijeron: si Dios dice que podemos hacerlo, podemos. Y Dios dijo que podemos hacerlo. No se trata, mire, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esa es la palabra viva del Dios vivo. Voy a darles la tierra. Pero cuando enviaron los espías, solo 2 de todos creyeron. Así pues, deseo decirle por qué tenemos fracasos en la fe. Y la primera razón es esta: el temor al fracaso. No podemos hacer esto. ¿Qué va? Esos hombres son tan grandes. Y empezaron a describir todo eso. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y citamos ese Salmo 23. Mire, lo citamos y luego desobedecemos a Dios. No temeré mal alguno. Y la palabra dice: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero pasa lo siguiente: el temor paraliza. El temor paraliza nuestra mente, paraliza nuestro razonamiento e incluso nuestro cuerpo. El temor es un sentimiento muy trágico, sobre todo en la vida de los creyentes, quienes tienen las promesas de Dios. Tienen todo cuanto han soñado en sus corazones. Los israelitas soñaron con la promesa de Canaán desde el yugo egipcio, esclavos del faraón. Luego fueron liberados y ahora libres, en las riberas de Canaán. Oh, no podemos hacer esto, no podemos hacer eso. Esos hombres son tan grandes. Y sí, la tierra es tal cual dijo Dios, tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios no les dio ningún conocimiento falso, les dio conocimiento de cómo sería. Pero por escuchar las voces equivocadas, ¿qué sucedió? Piense en esto, piense en su edad en este momento, retroceda 40 años y considere el haber tomado una decisión y tener que vivir los siguientes 40 años en pobreza, pobreza extrema por un fracaso en la fe. Ellos, mucha atención, tenían todas las razones en el mundo para haberle creído a Dios.
Escuchar las voces equivocadas puede afectar todo en nuestra vida. El temor al fracaso fue una de las principales causas. Otra causa, la segunda, información falsa. Aquí están estos dos hombres, por aquí, que creen en Dios y el resto no cree en Dios. Entonces, este grupo dijo: les diremos lo que hay allá. Hay grandes ciudades fortificadas, gigantes, ejércitos grandes. No hay manera de hacerlo. Los otros dos, por aquí, Josué y Caleb, vieron con sus ojos lo mismo y dijeron: sí, podemos hacerlo. Y la diferencia fue su fe en Dios Todopoderoso, porque Josué y Caleb no se habían olvidado del Mar Rojo, no habían olvidado cómo Dios los libró del yugo egipcio. Ahora, allí enfrentaban esa información falsa. El hecho de decir: ¿qué sucederá? Seremos vencidos y perderemos. Tenga mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Vuelvo a decirlo, mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Debido a su falta de fe, si no tiene cuidado, se dejará contagiar por la actitud negativa de ellos, y en poco tiempo creerá lo mismo que ellos. Y hay una tercera razón por la cual fracasaron: no recordaron el poder de Dios en el pasado. O sea, ¿cómo pudieron olvidarse del Mar Rojo y la liberación del yugo egipcio? ¿Cómo olvidar eso teniendo lo que Dios les había prometido y la evidencia que les había dado? ¿Cómo es que Josué y Caleb pudieron decir: sí, 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 y el resto del grupo dijo: no, no? ¿Sabe qué? Mucha atención. Ellos veían a los gigantes, mientras Josué y Caleb los veían mediante los ojos de Dios. Y aquí estamos, tenemos un fracaso en la fe, a causa del temor al fracaso, a causa de la información falsa, y por no recordar el poder de Dios en el pasado. Así que al pensar en el pasado, ¿cómo es posible que dudaran de Dios? Y este fue el problema. Y pusieron sus ojos en lo que vieron, pero olvidaron esto. Los carros y los ejércitos del faraón, ¿dónde estaban ahora? En el fondo del mar. Si los egipcios en carros de guerra no pudieron destruirlos, ¿qué podrían hacerles unos hombres detrás de los muros de la ciudad? Y además, Dios Todopoderoso dijo: les he entregado la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Se las ha dado y punto. Ahora, lo que deseo que vean es esto. Lo mismo puede pasar en nuestra vida, ya sea un asunto grande o pequeño. La pregunta es esta: ¿estoy dispuesto a creer a Dios? Mucha atención. ¿Estoy dispuesto a creer a Dios porque lo dijo y punto? ¿O estoy dispuesto a creer a Dios si hace esto y aquello para afianzar mi fe? Al ver esta congregación considero que por la edad de la mayoría quizás no tengan dudas. Si usted cree la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mediante su relación con Él. Porque si excluye esa parte dirá: bueno, mi Dios suplirá todas mis necesidades, pero ¿en base a qué? No conforme a su bondad, facultades, talentos y destrezas, sino por su relación con Cristo. Esa es la razón. Entonces, los israelitas tenían todas las razones del mundo para creer que Dios lo haría. Pero pasaron 40 años en el desierto sufriendo por no creerle a Dios. Además, por no ver la situación desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Canaán era algo seguro, era un asunto resuelto para Dios. Al ver la situación a través de los ojos de Dios, veremos, y deseo que capte bien esto, cuando vemos las situaciones a través de los ojos de Dios, ¿qué vemos? Vemos lo que Dios Todopoderoso puede hacer mediante y por nosotros si mantenemos nuestro enfoque en Él.
No que de ellos, que de esto, o que tal si pasa esto y aquello. Oh, sé que esto dice la Biblia. O sea, puede buscar suficientes razones para no confiar en Dios, pero no son legítimas. ¿Está captando el mensaje? ¿Qué tiene Dios reservado para su vida? No vea su pasado para hacer juicios sobre el futuro. Véalo para agradecerle a Dios por lo que ha hecho. La naturaleza de Dios no cambia. Así que vemos la situación desde la perspectiva de Dios. Y la diferencia fue esta. Cuando Josué y Caleb vieron la tierra prometida, dijeron: ciudades fortificadas, podemos con eso. Esos hombres grandes, podemos con ellos. Porque Dios nos ha dicho que podemos, y Dios nos ha prometido que podemos tomarla. Dios es quien ha provisto Canaán para nosotros, y hemos estado buscándola por años, y ahora estamos llegando a la frontera de la tierra prometida. Y la mayoría de la gente diciendo: queremos volver a Egipto. Pero Josué y Caleb vieron a los hombres grandes, y a Anac, etc. Los vieron y dijeron: ¿cuán grande es Dios? Así es como debemos verlo. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán rico es Dios? ¿Tengo suficiente? ¿Cuán rico es Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué si mis situaciones y mis problemas son grandes? ¿Son más grandes que Dios? No. Entonces, lo que debemos preguntarnos es: ¿a quién le creeremos? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Creeré que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece? ¿O creeré: la situación está muy difícil? Lo sé, pero ¿qué de la bolsa de valores? ¿Qué tal si hace esto y aquello? ¿Qué tal si en estas elecciones? En otras palabras, así no es como creemos los cristianos, los seguidores de Cristo. Confiamos en Dios, quien es más que apto para ayudarnos a enfrentar lo que sea en la vida. Se trata de una decisión. Y quizás alguien diga: sí, pero ya a estas alturas de la vida, no sé dónde esté a estas alturas de su vida, pero algo sé. El mismo Dios que estaba con usted a los 21 años, está con usted a los 81 años de edad. El mismo Dios. Entonces, la pregunta es: ¿le cree a Dios o no? Así pues, al pensar en todas estas causas de fracasos, la última es enfocarse en los obstáculos en lugar de Dios. Cuando dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Se imagina eso? Al ver este pasaje bíblico, es como que me impacta. Aquí está Canaán, y la diferencia es: ¿estoy dispuesto a creerle a Dios o no? Y creo que hay muchos en el pueblo de Dios que viven en el desierto, porque han llegado a un punto cuando Dios les ha dicho: confía en mí, haré esto. Puede que lo hagas para mi hermano, para mi hermana, pero no para mí. O quizás lo hayas hecho por ellos, pero no, yo no podría tener esa clase de designio. No pese sus obstáculos, confíe en Dios, ponga su fe en Dios. Le cree que sin importar lo mal que se vea la situación, confía en Dios. Y para que ellos dijeran de la noche a la mañana: mejor es que volvamos al desierto y morir sin nada, mejor es volver a Egipto y ser esclavos que entrar en la tierra prometida. Cuando veo ese pasaje bíblico, no sé si haya otro que me impacte tanto como este, porque veo lo que le sucede a la gente. Y así pues, la Biblia dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y les mostró el fruto. Había gigantes allá, pero la razón principal fue su enfoque. Por ejemplo, ¿por qué cree que fallaron? Por esta razón, por su enfoque. Alguien dirá: vieron a Dios, vieron Egipto, vieron el desierto. Y uno pensaría: bueno, un momento,
compare eso con la Tierra Santa, compare eso con Canaán. Pero mire, cuando vieron Canaán, cuando vieron la tierra prometida de Dios, vieron todo el fruto y todo lo que describieron y lo maravillosa que era. Y lo único que miraron fue a los gigantes. ¿Qué es una ciudad fortificada y un gigante para Dios? A menudo perdemos las bendiciones más grandes de Dios en nuestra vida porque nuestro enfoque está mal. No es que no estén allí, no es que no desearíamos que ciertas cosas fueran distintas, pero ¿dónde está mi enfoque? ¿Confiaré en Dios? ¿Le creeré a Dios? O dicho de otro modo, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrarle algo en la vida? Piénselo. Si Dios le dice que haga algo o le dice, esto es lo que haré en tu vida, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrárselo? ¿Acaso puede tan solo tomarle la palabra a Dios? La decisión es nuestra. Puedo ver las cosas desde el punto de vista de una persona consagrada a Dios o puedo verlas desde otra perspectiva y decir, no sé en mi caso, no merezco eso. No puede verlas así. Porque cuando estamos hablando con Dios y estamos orando a Dios y estamos escuchándolo y confiando en Él, ¿qué sucede? Todos los grandes obstáculos en la vida, Josué y Caleb no vieron gigante, vieron hombres grandes que morirían igual de rápido con una espada, que son ciudades fortificadas. Mire, esto me encanta. ¿Qué es una ciudad fortificada para Dios Todopoderoso? ¿Acaso hay algo en Dios que cambie? Entonces no hay que dudar de Él. Y quizás usted diga, sí, pero si Dios no cambia y le ama incondicionalmente y le salvó como uno de sus hijos, no hay excepciones a lo que Dios puede hacer y hará en su vida si confía en Él. Quizás no sea igual que en la vida de alguien más, pero ¿qué de su propia vida? Ninguno de nosotros es competente en sí mismo, solo lo somos en Dios. Y tenemos la promesa, no te dejaré ni te desampararé. ¿Puede mejorar eso? El Dios soberano del universo, quien lo controla todo lo que existe sin excepción, dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahora, deseo preguntarle, ¿con quién irá usted si no va con Dios? Y en cada decisión, eso es lo que debemos escoger. Iré con Dios. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por toda la Escritura y gracias por poner esto en tu hermosa palabra para advertirnos y alertarnos. Te pido que hoy alguien que esté viendo o escuchando, si aún no te ha aceptado como su Salvador, ayúdale a entender que está viviendo en el desierto. Quizás tenga oro y plata, acciones, bonos, bienes, pero aún vive en el desierto. Porque cuando su corazón lata por última vez, nada de eso importará. Lo único que importará es su relación contigo. Te pido que le ayudes a aceptar al Señor Jesús como su Salvador y a darse cuenta que hoy puede ser salvo, ahora mismo. Te pido en el nombre de Jesús por esa persona que está viendo o escuchando hoy, se dé cuenta que hay un desierto allá sin Cristo y con Él es completamente distinto y que acepte a Cristo como su Salvador. Señor, que este mensaje se grabe en el fondo del corazón de cada oyente, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.